Shalom y bendiciones, amados hermanos. Yahweh Elohim les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Kadosh Baruj Hu, el santo y glorioso Rey. El Espíritu Santo de Dios, por medio de su bendita palabra, nos dice: ríndanse delante de Él, póstrense como ofrendas vivas de adoración delante del Altísimo. Que nada ni nadie impida su comunión con el Eterno. Todo lo que respira adore al que vive para siempre. Aleluya. Glorifiquen y exalten a su protector y no se olviden del mandamiento escrito en Juan 5:23 que dice: todo el que le rinde honor y gloria al Padre debe rendir honor y gloria a Yahshua, la imagen visible del Dios invisible. Yahshua, el primogénito de la creación, el cuerpo humano del Ruach HaKodesh, la Torá hecha carne, la más alta dignidad con figura humana, sobre el cual descansa el nombre del Altísimo. Dice la bendita ordenanza: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Bendito sea por siempre su nombre glorioso. Sea exaltado el que vive para siempre. Padre, delante de ti ponemos esta tarde de enseñanza, nos presentamos delante de ti y te damos las gracias por este día de Shabbat, por este día de descanso, de reposo y por la palabra que tú nos regalas. Te pedimos que nos instruyas, que nos ministres, que seas tú hablándonos por medio de tu Santo Espíritu, instruyéndonos y enseñándonos para ser edificados cada día en la presencia divina de tu Santo Espíritu. Que seamos unos gigantes espirituales. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, confiados en ti, Padre, esperamos esta Torá de hoy y te pedimos que abras nuestro entendimiento y quites de nosotros el velo de la ceguera espiritual que nos impida entender y comprender, y sean quitadas de nosotros todas las doctrinas y enseñanzas erróneas, y llegue a nosotros la Emet, la revelación, la Torá del Shammai. Así lo esperamos confiados y escuchamos y aprendemos Torá en el nombre bendito de Yahshua, nuestro pastor de pastores, nuestra única esperanza de vida. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas y israelitas dispersos, ya puestos en la presencia del Santo bendito, vamos a finalizar hoy con estas 5 enseñanzas, en las cuales hemos hablado de las diferencias y semejanzas entre un hebreo, un israelita, un yahudín, un judío, y un goyín o un gentil de las naciones. Hoy vamos a finalizar con la 5ª y última parte, en la cual hablaremos de Yahshua HaMashiach Ibrit, el Mesías hebreo según la palabra de Dios. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Aleluya. En esta ocasión, si el Eterno nos lo permite, vamos a hablar concretamente del Mesías Yahshua, el hebreo que atravesó los Shamaim. Shamaim significa las muchas aguas eternas. Yahshua atravesó los Shamaim, los cielos, el universo y la creación entera para venir a este mundo a rescatar a sus hermanos hebreos, hijos del hebreo Abraham, a quienes se nos cuentan por millares de millares como las estrellas del cielo y las arenas del mar, como lo anunció la profecía escrita, y llevarnos de regreso al otro lado de la creación, al lugar Kadosh, espiritual, al mundo perfecto de donde un día fuimos expulsados por nuestra desobediencia y a donde volveremos guiados por nuestro Melech Yahshua ben David. Aleluya. Durante las 2 o las últimas décadas ha estado ocurriendo un sorprendente cambio en la actitud de muchos judíos hacia Yahshua, el rabí de Nazaret y ungido de Elohim, a quien los
gentiles de tradición griega llaman Jesús. Y nosotros conocemos como Yahshua HaMashiach, y que reinará como Yahshua ben David. Bendito sea su nombre. Y no es menos sorprendente que este despertar del pueblo de Israel hacia Yahshua de Nazaret estaba balanceado a su vez por un cambio de actitud de muchos goyim o gentiles hacia la fe de Israel, la emuná que practicó el Mesías en toda su pureza, tal y como lo vamos a ver, y como lo hemos visto en estas enseñanzas anteriores. Por muchos siglos, la religión cristiana fundada por Roma y seguida por el protestantismo en sus diferentes denominaciones ha estado presentando a Yahshua como si fuera un goyim, un gentil de habla griega y hasta con un nombre de origen griego, Jesús. Y entre otros motivos de fondo, ha sido una de las causas por las cuales este mundo no ha entendido correctamente el verdadero mensaje que nos trajo el Adón Yahshua, el maestro de Belén, de Bethlehem. Es imperativo que nosotros, a quienes se nos han revelado las raíces hebreas, y los demás creyentes de habla hispana u occidentales, sobre todo los que están bastante impregnados o sumergidos en el helenismo griego, con mentalidad grecorromana y latinizados hasta los tuétanos, incluidas las versiones bíblicas que leemos, es muy importante que de alguna manera nos despojemos de muchos de esos aprendizajes que nos han inculcado desde hace mucho tiempo y comencemos a ubicar a nuestro Mesías, el varón perfecto que descendió del cielo, que atravesó los Shamaim, el universo y la creación, y vino a este mundo, y lo ubiquemos a él, a Yahshua, Yahweh salva, en el lugar de honor que le corresponde. A Yahshua debemos verlo como lo que es, según la Escritura Sagrada. El libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 dice que Yahshua es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Yahshua, al igual que el Padre, es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Por eso lleva sobre sí mismo el nombre de Elohim, como lo dice Mateo 1:21. Su nombre será Yahweh salva, que en hebreo se dice Yahshua. Y como hombre o varón humano, porque Yahshua fue 100% hombre y 100% Elohim, al Mesías debemos situarlo en el trasfondo cultural y religioso del judaísmo del primer siglo, ya finalizando la existencia de los judíos en este mundo, antes de ser esparcidos por las naciones. Si al Adón Yahshua lo ubicamos en ese contexto judío y lo vemos como la imagen de Elohim, el hijo del Ruach HaKodesh o el Ruach HaKadosh, que es lo mismo, podremos comprender correctamente su mensaje o besorá de salvación. Si a Yahshua no lo ubicamos en la posición y lugar que le corresponde, entonces vamos a tener un Mesías que corre el riesgo de no ser visto como el verdadero Mashiach anunciado desde la eternidad como el ungido de Israel. Yahweh nos guarde. Pero es lo que ha estado sucediendo en muchas iglesias y ya lo vamos a comprender mejor en esta última enseñanza de estas 5 prédicas que hemos traído. Hasta el año 70 de nuestra era, en los archivos del templo de Jerusalén se guardaban cuidadosamente los registros genealógicos de todos los israelitas varones, especialmente de los primogénitos. Después no se continuó con esa práctica por las circunstancias que ustedes ya conocen: la destrucción del templo a manos de los romanos y la expulsión del pueblo judío hacia las naciones del mundo. Por estos registros antiguos sabemos con certeza que Yahshua nació como primogénito dentro del matrimonio de José y Miriam. Miriam
era de descendencia de familia sacerdotal levítica o arónica, como lo registra el Tanakh en Lucas 1:5 y 1:36. Esta doncella, a quien conocemos como, según la enseñanza católica griega occidental, esta doncella, a quien conocemos como María, según esa enseñanza católica, y que el nombre correcto es Miriam, era virgen al momento de la anunciación del ángel. Así aparece registrado en Lucas 1:27. Hay que comprender lo que significaba el matrimonio y el compromiso matrimonial según la costumbre judía. Miriam estaba comprometida en matrimonio con Joseph. Ellos aún no estaban casados ni hacían vida marital, solo estaban comprometidos en matrimonio. Y en ese espacio de tiempo que dura, según la costumbre judía, duraba y dura, según esa costumbre, un año, en ese lapso de tiempo fue cuando esta doncella quedó embarazada. Sabemos por la escritura sagrada que es palabra de Elohim, que Yahshua es hijo adoptivo, ojo, hijo adoptivo de un varón de la casa de David llamado José. Los registros dicen que José descendía del rey David. De hecho, muchas personas lo llamaban hijo de David, esto es descendiente de David. Yo ya les enseñé en alguna ocasión por qué se le debía llamar hijo de David y qué significa la palabra David. Yahshua, que es judío de nacimiento y fue judío de nacimiento, humanamente hablando, fue educado, criado y formado dentro de la cultura y la religiosidad judía. Por linaje familiar, Yahshua procedía de una familia sacerdotal, como lo pueden leer, como ya les dije ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 15 y capítulo 1, versículo 36, ahí mismo en el capítulo 1, versículos 5 y 36. Por lo tanto, era uno de los aspirantes al sacerdocio del templo de Jerusalén, amados. Y eso de pronto la gente no lo sabe. Y ojo con esto que les voy a decir, mis hermanos. Y es bastante importante que lo escuchen y lo entiendan. A nosotros los creyentes de este lado del mundo occidental, que fuimos colonizados de manera sorpresiva y violenta por los invasores españoles, y además se nos impusieron a la fuerza una serie de costumbres, no solo idiomáticas y culturales, sino también las creencias religiosas romanas que traían, y se imponían a la fuerza a todos los lugares, allá en todo lugar que ellos estuvieran, los españoles y los colonizadores, se imponían a la fuerza sus enseñanzas. Éramos tomados, nuestros ancestros, tomados de manera violenta, y tenían que aprender de manera violenta. Entonces, con ese tipo de enseñanza violenta, ¿qué sucedió? Pues con el tiempo, con el transcurrir de los años, con el transcurrir de los cientos, de los siglos, de los siglos, de los años, se formó en nosotros, en toda esta mentalidad occidental, se formó un tipo de mentalidad que fue impuesta por los invasores, por los ocupantes de estos territorios que venían llenos de paganismo, de idolatría, de dogmas doctrinales católicas, y se nos enseñaron los dogmas y costumbres que traían los mensajeros del catolicismo romano. Entre toda esa andanada de creencias paganas, confusas, erróneas y hasta engañosas, se obligó a nuestros ancestros a creer en el clero romano católico, y se les obligó a nuestros antepasados a reconocer el catolicismo como única autoridad religiosa, espiritual, infalible y poderosa. Y al suceder tal fenómeno cultural y transcultural, o acultural más bien y transcultural, donde se elimina una cultura autóctona y se impone a la fuerza otra nueva cultura invasora con sus propias creencias, pues sencillamente con esa aceptación forzada, obligada, violenta y prolongada en el tiempo, fue que terminamos todos creyendo
en lo que nos enseñó el catolicismo romano. Como por ejemplo, se nos enseñó que existía un Dios trino, una Trinidad, lo llamábamos así, Santísima Trinidad. Se nos enseñaron costumbres paganas, donde engañosamente nos dirigíamos a imágenes de yeso, con el falso pretexto que eso era como tener una foto para recordar a un ser querido. Se nos enseñó todo el espectáculo de la Semana Santa que llaman Semana Mayor. Se nos enseñó a confesarnos con un cura porque dice que ellos estaban autorizados para perdonar pecados. Se nos enseñó la confirmación, se nos enseñó a rezarle a los difuntos, se nos enseñó a hacer los rosarios, que son letanías repetitivas, se nos enseñaron un montón de fiestas paganas no bíblicas, se nos enseñó a guardar el domingo, que es el día de adoración al sol, y así muchas otras cosas que no tienen ningún respaldo bíblico, puros dogmas en la religión católica, mis hermanos. Bendito sea Yahweh por siempre, que nos quita el velo de la ignorancia y nos instruye. Entre ese montón de cosas que son cientos y cientos, se nos hablaba de un Jesús que dizque creció como un niño consentido por papá y mamá, y dizque nació muy hermoso en un pesebre rodeado de burros, de bueyes, de ovejas y de otros animales. Dice que allá en la ciudad de Belén, no le llaman Bethlehem, casa del pan, sino Belén. Se nos enseñó que Jesús creció en lo que llaman en el catolicismo la familia de Nazaret. Y se nos enseñó que cuando Jesús ya era adulto se mostraba el rostro de un hombre barbado, con una barba muy arreglada y bonita, con un rostro muy delineado y bonito, y de ojos verdes o azules, de piel blanca y con cabello amarillo, como de oro, de labios muy contorneados y rosados, de rasgos muy finos y delicados. Y se nos decía que ese era Jesús el Salvador. Y se nos enseñó que por medio del catolicismo se nos enseñó que Jesús siempre nos acepta como estemos y como seamos, sin importar si estamos en pecado o como estemos, porque Él en su delicado amor nos acepta como sea. Estas son mentiras disfrazadas de verdades, hermanos israelitas del mundo. Son verdades a medias, pudiéramos llegar a decir, porque ustedes ya saben que Yahshua, el israelita, el hebreo, el que procedía de la tribu de Judá, él sí nos acepta con la vida que hayamos traído, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón y comencemos una nueva vida en Él, con Él, por Él y para Él, como sucedió con la mujer adúltera, cumpliendo con todo lo que Él mismo ordena. Bendito sea su nombre, Kadosh. Entre todas esas cosas de incorrecta emuná, de incorrecta fe que nos ofreció el catolicismo, también se nos hablaba de María como una hermosa mujer muy joven, con un vestido largo y lo mismo una piel blanca y reluciente, con ojos claros y cabellos bien peinados y una cantidad de características muy definidas de una mujer muy refinada, occidental, griega, latina. Y nos decían que habían muchas vírgenes. En el catolicismo se nos enseñó eso, que habían muchas vírgenes. La Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen de Torcoroma y cientos de vírgenes, cientos y miles, ¿no?, de vírgenes. Se nos enseñó que debíamos rezarles el rosario y muchas avemarías y que siempre invocáramos a estas vírgenes ante cualquier circunstancia. Muy poco se nos enseñó a acudir a Yahshua, el Adón, o Jesús como nos enseñaron, sino que teníamos que acudir era a María, porque según el dogma católico María es la que intercede por los hijos de Dios y solo por medio de ella o de los cientos de santos intermediarios o mediadores es que según ese dogma católico, dicen ellos, según por esos intermediadores que son cientos y cientos,
Dice que por eso es que Dios nos concede favores. Por eso es que un católico prefiere ser llamado católico en vez de que se le llame cristiano. Pregúntele usted a un católico cuál es su religión y no dice cristiano. Lo que responde es católico. Y rematan diciendo yo me muero siendo católico. Y pregúntele a un cristiano evangélico o a un protestante, a quien los católicos lo llaman separados, pregúntele a ese creyente cuál es su religión. Y esa persona responde hasta correctamente, dice yo soy cristiano. Bendito sea Yahweh. Y hermanos, así fue como se fundó o se construyó nuestra fe. Este es el fundamento de la fe católica, en la cual la mayoría de nosotros nacimos y nos criamos. Y como yo, quisimos ser sacerdotes católicos, metidos dentro de la religiosidad católica. Y créanme que cuando todo esto se mete en el imaginario mental, espiritual y cultural de un ser humano, y se siembra con raíces de fe dentro del corazón, y se asume como verdadera fe, así no sea verdad, y se enraiza o se arraiga en nuestro corazón, y lo aceptamos como única verdad, entonces con el paso del tiempo es muy difícil sacarlo de la mente y del corazón, es muy difícil sacar esas creencias de nuestra mente, de nuestro corazón, así eso nos haga daño, así nos muestren la verdad verdadera. Incluso muchos líderes religiosos, al ver la impotencia ante todas esas personas, muchos líderes dicen que es más fácil entonces seguir teniendo a las personas en el engaño que mostrarles el verdadero camino de salvación, que es por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en forma humana se llama Yahshua. Bendito sea su nombre por siempre. Por eso, cuando nos encontramos de frente con la bendita Torá de Elohim y descubrimos a un Mesías judío israelita de descendencia hebrea, diferente al Mesías grecorromano que nos metieron en nuestra fe, este Mesías judío que aparece en el Tanakh y el Brit Hadashah, que lleva el nombre del Altísimo sobre sus lomos, su nombre correcto es Yahweh Salva, que en hebreo se dice Yahshua. El Mesías no se llama Jesús. Jesús es un nombre que se le pone a cualquier persona. En cambio, el nombre Yahshua es el nombre que es sobre todo nombre, y ningún ser humano lleva ese nombre sagrado en este mundo, que es exclusivo del Adón. Bendito sea su nombre. Yahshua es un varón fuerte, valeroso. El Yahshua judío, el Yahshua hebreo, el Yahshua israelita no es como lo pintan y lo dibujan desdibujan en el catolicismo, no. Yahshua hebreo es un varón fuerte, valeroso, recio, porque es la misma palabra de Elohim en forma humana, pero de rasgos muy nobles, a quien, aun siendo el hijo de Elohim, se le llamó siervo sufriente. Y es que debía ser todo un guerrero, Yahshua, recio y fuerte, para poder soportar todo lo que tenía que vivir en este mundo. Sus rasgos físicos eran los de un israelita, un verdadero hebreo con su piel curtida por el sol, el agua, el hambre, la sed y el sufrimiento. Yahshua no tenía rasgos físicos finos ni delicados como lo pintan en los cuadros católicos. El Adón y soberano de la creación Yahshua era un descendiente hebreo que en su piel llevaba el sello de un israelita, trabajador y sufrido, su piel curtida por el sol, la lluvia y las inclemencias climáticas. Mostraban a un joven varón nacido para el sufrimiento, nacido bajo la esclavitud romana. Piensen en eso, mis amados hermanos. Y piensen en esto que les voy a decir. En ese tiempo en el que Yahshua vivió en este mundo, un cuerpo humano, no había jabón de baño, como sí hay jabón de baño hoy día. No había crema dental, ni enjuagues bucales, ni cepillos de peinarse, ni zapatos de lujo, con tacones como existen hoy día. No habían restaurantes con todo tipo de comidas como sí existen hoy día. No había ropa fina como hoy día, ni perfumes. No habían corta uñas. Y si había ropa, era ropa hebrea, y si habían perfumes, eran hebreos. En los tiempos de Yahshua no habían corta uñas como los conocemos hoy día.
ni cremas para la piel, ni cuchillas de afeitar, ni fábricas de chocolates y de dulces como hoy día. No existían los medicamentos como existen hoy día. En los tiempos de Yahshua, en este mundo todo era muy precario. La educación no existía como existe hoy día. Y Elohim no escatimó descender él mismo desde su mismo trono de gloria, donde todo es perfecto y agradable, para venir a este mundo mortal y terrenal a buscarnos a todos nosotros que somos su pueblo, las ovejas de su redil, que estábamos extraviados en este mundo de oscuridad. El profeta Isaías, el más mesiánico de los profetas, a quien Elohim le permitió verlo en visión muchos años antes de que Yahshua viniera, este profeta nos dejó una foto bien detallada del Mesías, donde podemos ver el rostro y el cuerpo humano y sufrido de Yahshua. Ahí en Isaías 53 pueden leerlo y verán la gran diferencia del Mesías hebreo, el verdadero Mesías bíblico y el Mesías que el catolicismo romano nos presentó siempre. Ustedes pueden leer todo el capítulo 53, yo solo les voy a mencionar los versículos 2 y 3 de este capítulo 53, donde allá ustedes lo pueden leer, yo aquí parafraseo, allí pueden leer estas palabras, donde dice que el Hijo de Yahweh, el Salvador de la humanidad, creció como un retoño, como raíz de tierra seca, como si estuviera crecido en un desierto. ¿Y cómo crece la hierba en el desierto? Maltrecha, maltratada. Como raíz en tierra sedienta. ¿Y cómo es una raíz en tierra sedienta? Resecada, requemada por el sol, resquebrajada. No tiene forma ni es buen mozo, dice ahí el Tanakh. No tiene buen parecido. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza, dice la palabra. Ahí tienen la verdadera foto de Yahshua el hebreo. Lo está diciendo el profeta de Elohim. Ahí pueden ver que no es el mismo de la foto católica que nos muestran y nos mostraron siempre, con una belleza como afeminada, Yahweh guarde mi boca, y que lo exhiben en las iglesias como muy bonito. Yahshua el hebreo no era de rostro hermoso occidental, griego y romano católico, no. Yahshua el ibrí, Yahshua el hebreo era un verdadero guerrero venido desde la eternidad. Su hermosura era y es tan excelsa, tan sublime y tan pura que no podía ni puede compararse con nadie. Pero no era física, sino espiritual y de mucho poder y gloria. Aunque si Yahshua deseaba ser hermoso físicamente, pues nadie se lo podía impedir. Así como es su belleza en este momento, su belleza real en este momento en el trono de su Padre, que es inigualable a cualquier ser creado. Nadie se compara con la hermosura de Yahshua. Bendito sea por siempre su nombre, Kadosh. Bendito sea el Rey. Y sigue hablando el profeta. Dice el profeta, dice, su forma era innoble. Es decir, como un vasallo del pueblo, porque todos los judíos eran vasallos del imperio romano. Su forma era tan inferior, escuche, su forma era tan inferior a la de los hijos del hombre, un hombre de sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve el rostro. Fue despreciado, nosotros no lo estimamos. Vean todo lo que dicen solamente dos pasuquín, dos versos, dos versículos del capítulo 53 del libro de Isaías. Ustedes lean todo el capítulo y ahí aparece la foto real del Mesías judío, el israelita con linaje hebreo. Y si quieren también lean el capítulo 42 del libro de Isaías, sobre todo inicial, ahí está, ahí se acaba de hablar de Yahshua. O sea, lo que nos dice la palabra de Dios acerca del Mesías es bien diferente a lo que nos enseñaron a nosotros los líderes que tuvimos como maestros, los curas, las monjas,
los profesores de religión allá en los colegios y en las escuelas. Y los mismos pastores cristianos también tienen la misma imagen del Señor, una imagen occidental y grecorromana, todos al servicio del clero católico romano. Yahshua experimentó el dolor y el sufrimiento desde su mismo nacimiento, sufrió el desarraigo, el desplazamiento y la persecución. Pero además de todo ese sufrimiento humano, como siervo sufriente, cumplió con todas las prescripciones de la Torá hebrea israelita. Fue circuncidado al 8º día, tal y como lo mandaba la Torá. Lean allá Lucas 2:21. Díganme ustedes a cuál de sus niños ustedes le han hecho la Brit Milá al 8º día. Y no vayan a pensar que era esa circuncisión o Brit Milá o corte del prepucio, no vayan a pensar que era con anestesia, con bisturís, sin dolor y en una sala de quirófano. No, señor, como sucede muy seguramente sucedería hoy día. Eso en ese tiempo era en vivo y en directo. Cuando Yahshua comenzó su ministerio público, a la edad de 30 años, la gente lo llamaba Rabí, como lo dice Yohanan 3:2, trayendo consigo mismo el linaje de Abraham. Era tan judío que ustedes pueden ver el caso de la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, allá en Sicar, como esta mujer samaritana lo identificó como judío, apenas lo vio, probablemente por su apariencia física, como lo describe Isaías, y su manera de vestir. Yahshua vestía como un judío, y su manera de expresarse. Ahí pueden ver la cita en Juan 4:9. Yahshua usaba en sus ropas los flecos del tzitzit, estos flecos del tzitzit que ordena, esto no es religiosidad, esto lo ordena la Torá. Lo ordenaba la Torá ya en Bamidbar, en el libro de Números, en el capítulo 15, versículos del 38 al 41, léanlo, ahí está. En el libro de Devarim, Deuteronomio, también está escrito, en el capítulo 22, versículo 12, léanlo. Algo parecido a este manto que llevo aquí conmigo puesto, bendito sea Elohim, porque lo ordenaba la Torá de Elohim. No era un mismo humano, no era una takanot o una alajot rabínica, no. Y Yahshua cumplía con todas las ordenanzas de la Torá de Elohim. Hay una escena escrita ya en Matillá, en Mateo, en el capítulo 9, versículo 20, y en el capítulo 14, versículo 36, que lo confirman. Les estoy hablando y les estoy presentando al Mesías Ibrí, Yahshua Ibrí, el Mesías hebreo, el legítimo hebreo, en quien no hay engaño. Yahshua HaMashiach, israelita, nacido proféticamente en la tribu de Judá y que atravesó del trono de la gloria que está al otro lado de las aguas eternas, al otro lado de los Shamaim, donde está su reino, porque él dijo, mi reino no es de este mundo, su reino está al otro lado de las aguas eternas, y atravesó, Ibrit hebreo, el que atravesó las aguas para venir en nuestra ayuda y retornarnos al lugar Kadosh. Este es el Yahshua que dijo que su ministerio estaba dirigido hacia los israelitas, como dice en Mateo 10:6, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y proclamen que el reino de Yahweh, que estaba al otro lado de las aguas del Shamay, ha venido a este mundo y está cerca de todos ustedes. En todos los lugares a donde iba, hacía el bien Yahshua, curaba a los enfermos y enseñaba el mensaje del reino. Hasta sus propios enemigos tuvieron que reconocer en él la autoridad cuando decían, nadie jamás ha hablado de la forma que este hombre habla, como dice Juan 7:46. Bendito sea su nombre. Yahshua asistía todos los Shabbat, todos los sábados, de acuerdo al 4.º mandamiento, todos los días sábados asistía a la sinagoga, porque ese es el día ordenado por Elohim, en el 4.º mandamiento de los 10 mandamientos, que todos dicen que los observan. Y hasta le daban parte en la lectura de la Torá en Shabbat. Ustedes mirarán que en un Shabbat fue que
se reveló como el Mesías prometido de parte de Elohim. Ustedes leen el libro de Lucas en el capítulo 4, versículo 16, y se darán cuenta que fue en un Shabbat, leyendo el rollo de Isaías, cuando se identificó para este mundo. Yahshua el hebreo resucitó un día de Shabbat, escúchenlo, justo a las 3 de la tarde, un Shabbat, después de haber estado bajo tierra durante 3 días y 3 noches, o 72 horas, porque murió un día miércoles a las 3 de la tarde, no fue un viernes, como enseñan en el catolicismo, y los cristianos hacen lo mismo, los protestantes. Yahshua murió un día miércoles a las 3 de la tarde y resucitó exactamente a los 3 días, porque es palabra profética y su palabra no se contradice ni miente. Resucitó el día sábado a las 3 de la tarde, pero nadie lo había visto, claro, porque era un día de reposo total, era un gran Shabbatot. Por eso se les presentó a sus discípulos el día domingo, muy de mañana, porque ya había pasado el gran día de Shabbatot, el gran día de reposo, donde nadie era más sagrado que un Shabbat, más solemne que un Shabbat. Ya había pasado ese gran día de reposo y todos ahora sí podían salir a hacer sus actividades diarias. Entonces salieron el domingo en la mañana, y sus discípulos y apóstoles también el domingo en la mañana, y las mujeres el domingo en la mañana. Ya había pasado Shabbat, y ahí fue cuando supieron que había resucitado. Pero ¿qué nos enseñaron a nosotros desde el catolicismo? Y es lo que siguen enseñando las iglesias cristianas, protestantes, en todas las denominaciones, que nos enseñaron a partir del catolicismo que que Jesús resucitó un domingo en la mañana. Eso es incorrecto. Aunque Yahshua se opuso a muchas interpretaciones rabínicas de la ley y a muchas de las reglas y alajot de los maestros y sabios judíos, también les enseñó antes de morir que él resucitaría al tercer día, y no le creyeron. Yahshua se oponía a todas esas alajot, takanot, enseñanzas, misbot, ordenanzas rabínicas. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Marcos en el capítulo 7, versículos 8 y 9, Yahshua dice: ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a las tradiciones humanas. Ustedes han hecho un buen arte, el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Aunque increpaba fuertemente a sus paisanos judíos, jamás se opuso al cumplimiento y a la observancia de la Torá y de sus mandamientos, porque eran los mandamientos de Elohim. Yahshua mismo decía: es más fácil que el cielo y la tierra pasen que solo una virgulilla de una letra de la Torá se anule. Léanlo allá en Lucas 1:17. Y esto lo hacían y lo repetían sus apóstoles, sus talmidín. Lean allá la carta de Tito en el verso 14, como claramente dice: dejen de prestar atención a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que rechazan la emet, la verdad de mi Padre Yahweh Elohim. Bendito sea su nombre. La regla principal del Adón era: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. Yo no he venido a abolirlos, he venido no a abolirlos, lo decía, sino a completarlos, a perfeccionarlos en mí, decía Yahshua. Lean bien cómo es que dice correctamente la traducción. Busquen este versículo en la versión israelita y compárenlo con la Reina Valera y verán la gran diferencia. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Completar en mayúscula, subrayada, letra grande y de fuego, que quede grabada en su mente y en su corazón. Como dice Mateo 5:17, he venido a completar la Torá. Claro, es que en él era que se completaba, no que él era el que cumplía todas las profecías, la completaba. Cuando el Mesías hablaba de esta manera, demostraba que acataba la ley de su Padre eterno Yahweh Elohim, que decía: no añadirás a la palabra que yo te mando, ni quitarás de ella. Dice Deuteronomio 4:2, y Moshe también dijo: él solo hablará las palabras que el Eterno ponga en su boca, y el que no lo escuche tendrá que dar cuentas
a Elohim. Bendito sea Yahweh por siempre. Por eso es que nosotros, sus emisarios, hacemos exactamente lo mismo. No aceptamos que la palabra de Elohim sea interpretada por el intelecto y el capricho humano. Cuando un judío de la época del Adón Yahshua le preguntó cuál era el mandamiento más importante de la ley, él respondió como respondía cualquier israelita del mundo, con profundas raíces hebreas en su genética. Le respondió exactamente como está escrito en la Torá, no le quitó ni le puso nada. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso Elohim, Yahweh uno es. Léalo allá en Marcos 12:29. Recitó el Shema de Deuteronomio 6:4. Cuando cierto joven judío le preguntó a Yahshua qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, el Adón le dio la respuesta que habría dado un patriarca hebreo. Le dijo: observa los misbot, guarda los mandamientos, practica la Torá de Elohim. Le dijo así, léalo allá en Mateo 19:17. Así de sencillo, muy difícil para los inmaduros, pero muy fácil para los que siguen Torá. Un escritor del judaísmo moderno, de actual, un judío actual, hablando de Yahshua, hace poco dijo: estamos frente a un hombre que ganó sus discípulos entre su pueblo, hombres que habían estado esperando al Mesías, el hijo de David que había sido prometido. Únicamente en el suelo del judaísmo fue donde se pudo desarrollar este hombre de linaje hebreo como se desarrolló. Únicamente en este suelo judío también habría podido hallar discípulos de descendencia hebrea y seguidores como los que halló. Aquí solamente en esta esfera judía, en esta atmósfera israelita de confianza y anhelo, podía este hombre que se presentó como el Mesías para Israel y la humanidad vivir su vida y encontrar su muerte. Un judío entre judíos y israelitas. La historia judía y la reflexión judía no pueden pasarlo por alto, dice este judío actual, escritor actual. No pueden ignorarlo. Desde que él vino a existir a este mundo, dice ese escritor, no ha existido un tiempo sin él. No ha existido un solo tiempo sin él, ni ha habido un tiempo que no haya sido desafiado por la época que lo considera a él como su punto de partida. Bendito sea el nombre de Yahshua. Qué tremendas palabras viniendo de un judío religioso de estos tiempos modernos. Aquí es donde viene la gran reflexión que quiero dejarles a ustedes hoy en estas enseñanzas. Bendito sea Yahweh. Siendo que muchos israelitas de estos tiempos finales están haciendo una reevaluación de Yahshua y poco a poco están comenzando a dar los pasos de conversión que deben dar hacia el Mesías, como lo dice el Tanakh, no deberían hacer lo mismo los gentiles que estamos siendo injertados, metidos a ese olivo natural israelita. Uno de los grandes propósitos del mensaje de Yahshua es la restauración de Israel. El Mesías no vino con el propósito de fundar una religión, como se lo he repetido constantemente. Yahshua no vino con ese propósito de fundar una iglesia nueva, una religión nueva, diferente de la fe israelita que se basa en las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, los creyentes del mundo entero deben comenzar a dar pasos acelerados y agigantados a la fe verdadera que está dirigida por la palabra del Dios de Israel, el olivo silvestre que está siendo recogido de las naciones y que está siendo injertado al olivo natural. Debe nutrirse de la buena savia que surge de la Torá entregada a los israelitas. Es tiempo de que nosotros también comencemos a reevaluar nuestra emuná, nuestra fe obediente, dejando a un lado las creencias preconcebidas, que veamos a nuestro Rey Yahshua como lo que fue, lo que es y lo que será para toda la eternidad, Eye Asher Eye, el que es, el que era y el que ha de venir. Yahshua es el Rey de Israel, el más grande exponente de la fe israelita, la emuná hebrea en su plenitud. Si decimos que lo seguimos y le obedecemos,
debemos mirar cuál es nuestra emuná, cuál es nuestra fe. Debemos saber si nuestra fe está bañada por los dogmas y las enseñanzas grecorromanas, o por el contrario, nuestra emuná se fundamenta en la Torá de Elohim, que fue entregada a Israel, que desciende de los hebreos por linaje y por genética. Bendito sea por siempre su nombre, Kadosh. Alabado sea su nombre. Bien lo dijo allá el profeta hebreo israelita por orden de Elohim. Aquí está lo que dice Yahweh. Párense allá en los cruces de los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Pregunta el Hakadosh. Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. Léanlo allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16. Esta pequeña porción del Tanakh es tan inmenso en su contenido que con solo este versículo, este pasuk, se podrían crear enciclopedias de estudio completas para llenar toda una biblioteca. Y no estoy exagerando. Qué hermoso fuera que alguien me apoyara para escribir el libro mesiánico que necesita este mundo, pero no tengo cómo escribirlo. Qué bueno fuera que apareciera alguien y dijera yo lo apoyo, y lo escribiera, me permitiera escribirlo, porque hay tanto por escribir para que el mundo despierte. No estoy exagerando, que en estos cuatro, en estos cuatro renglones que pueden ocupar este versículo, se puede crear enciclopedias completas para llenar una completa biblioteca. ¿Qué nos dice este versículo 16 del capítulo 16 de Jeremías? ¿Qué nos dice? Primero, por lo que está diciendo estas palabras es la dabar del Creador Santo Bendito. Es lo primero que sucede allí. Está hablando el Kadosh, el Hakadosh. Segundo, porque Elohim en su soberanía le ordena a usted y a mí convertirnos en atalayas, que nos ubiquemos en los cruces de los caminos y preguntemos cuál es la buena senda de la Torá. Tercero, cuando hallemos la respuesta, Elohim ordena, como ya encontraron la respuesta en la Torá, ahora tómenla y síganla obedientemente, como hizo su hijo Yahshua. Cuarto, Elohim advierte que solo siguiendo el camino de la senda antigua de su dabar hallaremos descanso para nuestras almas. Solo siguiendo la senda antigua de su palabra, de su Torá, hallaremos descanso para nuestras almas. Ahí está la verdad que nos hace libres. Porque toda la Torá habla de la verdad y la verdad Yahshua. Y por último viene la respuesta del mundo rebelde que decide darle la espalda al gran legislador del cielo y de la tierra. El mundo responde, no tomaremos esa senda. No tomaremos la senda que nos habla del Mesías Salvador hebreo. Terrible, hermanos. Por eso Elohim aún sigue gritando a través de sus emisarios, escuchen naciones, escuchen los entendidos, caminen por donde caminó Yahshua el hebreo, el único que conduce a la Torá. Porque Él es la Torá, sigan sus pasos y obedézcanle. Habrán algunos que escucharán y obedecerán, pero habrán muchos que se niegan a escuchar y obedecer. Yahweh nos guarde, bendito sea su nombre. Hermano, hermana, israelita de estos tiempos finales, hoy le digo a usted desde aquí, desde este lugar, desde donde llevo esta enseñanza para ustedes, vuelva a Yahweh su Elohim. Yahweh es la única esperanza de vida por medio de Yahshua. Vuelva su mirada a las raíces hebreas. Retorne a la Torá de Elohim. Haga teshuvá, arrepiéntase. Aférrese a Yahshua que aún hay tiempo. Deténgase por un momento, solo un momento, y piense en su vida en la eternidad, viviendo en el reino de Elohim. Pero también mire hacia el otro lado.
el lado opuesto del reino de la luz. Eche una mirada hacia el reino de la oscuridad, el reino de la muerte, donde está el infierno, donde está el lago de fuego, y su alma temblará de terror al ver el pago terrible y espantoso que les espera a los transgresores de la Torá, a los desobedientes, a los rebeldes que se niegan a escuchar y a obedecer. Yahweh nos guarde. Esto es lo que no les gusta escuchar a los actuales creyentes de la modernidad, porque ya los pastores les han garantizado que todos son salvos y que nadie se pierde. Yahweh nos guarde. Qué bueno fuera que no se perdiera ni una sola alma, pero la palabra Elohim es una sola y no se contradice. Muchas personas que escuchan hablar de las raíces hebreas tienen confusión en lo que significa el verdadero estudio de las raíces hebreas, y eso ha ocasionado en muchos creyentes y en muchas congregaciones reacciones de diverso tipo, como por ejemplo rechazo, apatía, insultos injuriosos, comentarios calumniosos, fanáticos, afectación en su fe, incluso cuando escuchan hablar de la Torá y de términos y fraseologías hebreas, sienten rechazo en su corazón. El motivo, la falta de adecuada información. Hermanos, hermanas, israelitas del mundo, amigos, amigas, abrazar las raíces hebreas no es dejar el cristianismo o el catolicismo y pasarse a ser practicante del judaísmo. Eso es incorrecto. Este es el principal error de conocimiento en el cual incurren los creyentes actuales y en el pensamiento más común de las personas que así lo creen. El judaísmo es una religión muy sincrética, muy cerrada entre ellos, y nosotros, los seguidores del Adón Yahshua, no somos practicantes del judaísmo. Escúchenlo. Recuerden que, según la Biblia, solo existen tres religiones reconocidas en el mundo: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y los creyentes y seguidores del Mesías no practicamos ni el judaísmo ni el islam. Y no seguimos doctrinas de hombres, solo somos practicantes de la Torá de Elohim de Israel. Bendito sea Yahweh por siempre, y en él sea exaltado el nombre de Yahshua. Las raíces hebreas abogan por el retorno y la integración a la verdadera fe, que es una fe con obediencia, y se le llama emuná, así como a la observancia y a la obediencia de la Torá y sus mandamientos. La Torá es la base de toda la comprensión escritural. No se admiten doctrinas ni teorías humanas. La palabra de Elohim es infalible, revelada, única y verdadera, y no admite mezclas humanas que la distorsionan de su emet verdadera. Todo aquel que se atreve a interpretar la palabra de Dios está fraccionándola por partes. Es decir, está fraccionando y dividiendo al Mesías Yahshua en partes y según su preferencia. Yahshua es la Torá en forma humana y en él es un todo indivisible. Yahshua es un Ejad perfecto con el Padre en la plenitud del Ruach HaKodesh. No se puede dividir por partes ni interpretarlo según la conveniencia de la iglesia o del pastor. Así como Yahshua es eterno, vive para siempre. Y así como vive para siempre, así mismo su palabra, que es la Torá, el Tanakh, el Brit Hadashah, toda la escritura sagrada desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis, está vigente y es eterna. No existe tal Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Lo que sí existe es un pacto antiguo y un nuevo pacto en el Mesías Yahshua y en su sangre. Dentro de la Torá se encuentran los pactos. Los pactos hacen parte de la Torá. Los pactos por sí solos no son la Torá. Bendito sea Yahweh. Yahshua dijo unas palabras a las cuales casi no les prestan atención. Dice el Adón, ustedes se mantienen examinando el Tanakh. El Tanakh son tres letras, T-N-K, Torah, Nevi'im, Ketuvim, el Tanakh completo de principio a fin. Y ustedes se mantienen examinando ese Tanakh porque piensan que en él tienen vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí, dice Yahshua.
¿Qué busca una persona en la Escritura? Pues al autor de la salvación. No tienen otra cosa por buscar. El Salvador lo tienen en el Tanakh. La salvación se deriva de la creencia en Yahshua el Mesías como Salvador. Y lo encuentran estudiando la Escritura Sagrada. Aleluya. Los mandamientos escritos en la Torah están vigentes, amados. Todos los mandamientos son un solo bloque de ordenanzas. No es cierto que algunos mandamientos existen, los del Nuevo Testamento, como lo llaman, y otros ya no existen, los del Antiguo Testamento, como le dicen. Si así fuera, entonces el mismo Yahshua estaría subdividido, el mismo en partes desiguales. Yahshua y el Padre son uno solo, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, son un ejad. El Ruach HaKodesh, que es Elohim, lo envuelve y lo llena todo. Los mandamientos son una unidad de reglas que debemos cumplir todos. Diferente es que hay algunos que están suspendidos, sí, porque no se cumplen. Los del templo no se cumplen, por ejemplo, que no hay templo. Por ejemplo, mis hermanos, las raíces hebreas nos enseñan que el día de reposo es el séptimo día o Shabbat y no el domingo. Así está escrito en los mandamientos de Elohim que conocemos como las tablas de Moshe o los 10 mandamientos. Una persona no puede decir que los 10 mandamientos de la ley de Dios escritos en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20 están vigentes, pero el cuarto mandamiento que habla del día de reposo, que es un día apartado, bendito y santificado desde la misma creación de este mundo y de esta nueva raza de seres humanos, para adoración al Altísimo, que ese mandamiento o no está vigente, eso sería una fe ilógica y sin sentido, o que ya está abolido. Eso es locura humana. La Torah nos enseña que los primeros 4 mandamientos son de adoración al Altísimo, y es que lo son. El primer mandamiento nos ordena no tener otros dioses delante de Yahweh nuestro Elohim. Es así de claro. El segundo, ¿y qué nos enseñaron en la Iglesia Católica? Amar a Dios sobre todas las cosas. Mire cómo los cambian. El segundo mandamiento nos ordena no hacernos imágenes talladas de ningún tipo de representación de ninguna cosa, arriba en el cielo, debajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la línea de la orilla, como también nos prohíbe inclinarnos ante esas ni servirles, porque Yahweh nuestro Elohim es un Elohim celoso. Así es como dice el segundo mandamiento. Bendito sea Yahweh. Lean una versión israelita. ¿Y qué nos enseñaron en el catolicismo? No jurar su santo nombre en vano. Mire lo que nos enseñaron. Diferente. El tercer mandamiento escrito en el Tanakh, por el dedo de Elohim en las tablas de Moshe, dice: no usar a la ligera el nombre de Yahweh nuestro Elohim, porque Yahweh nuestro Elohim no dejará sin castigo a alguien que use su nombre kadosh y glorioso a la ligera. Bendito sea por siempre. Y el cuarto mandamiento ordena: recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Yahweh tu Elohim. ¿Cómo lo cambió el catolicismo para que se le haga más fácil todas las fiestas paganas? Santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Pues las de Levítico 23, si es que están hablando de las verdaderas fiestas, Moedim, tiempos proféticos designados, Levítico 23 y el Shabbat. No hay otras. Santificar las fiestas. Pero ¿qué hizo el catolicismo? Nos enseñó a celebrar fue Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de San Valentín, el Día del Sagrado Corazón. Un poco de inventos. Y dejaron aparte las fiestas de Levítico 23, que son las fiestas del Eterno. No judías, son del Eterno, escritas en la Torá. Bendito sea Yahweh. Estos son los 4 mandamientos que encabezan todos los demás mandamientos de Dios escritos en las tablas de Moshe. Entonces, ¿cómo es que se deben cumplir todos los 10 mandamientos? Menos el Shabbat, que es el día de adoración y de reposo ordenado por el Creador Santo bendito para dedicárselo a Él. Yahweh nos guarde. Que se abra el entendimiento y se quite la ceguera espiritual del pueblo de Dios,
los seguidores del Mesías hebreo Yahshua, el israelita sobre el cual descansa el sacerdocio y el nuevo pacto, el hebreo que es la misma Torá en forma humana, el judío que fue ungido por el Dios Altísimo para ser redentor de la humanidad. Los que lo seguimos a él no aceptamos que se diga que el día sábado fue abolido por Yahshua, porque eso no es cierto, no existe tal cosa. Mashiach dijo que no vino a abolir la ley ni a los profetas, es decir, él no vino a abolir los mandamientos, sino a completarlos, a cumplirlos, a obedecerlos, a enseñarlos. Y también dijo que aquella persona que dice que lo ama a él, pero no cumple sus mandamientos ni los mandamientos que el Abacados dio, esa persona es una mentirosa, dice Yahshua. Bendito sea su nombre por siempre. Vea, hermano, hermana, amigo, amiga israelita, de estos tiempos finales de la galut, de la dispersión. Usted que me está escuchando, que aún puede escuchar Torah, que aún puede ver estas predicaciones, porque pronto ya no se van a ver, las van a quitar. Si lo que usted tiene es sed de la palabra de Dios en su corazón, si lo que anhela es seguir los pasos de Yahshua, la senda antigua de la verdad, entonces debe tener claridad sobre todas estas cosas. Yahshua, nuestro Adón, el hebreo que caminó un camino distinto de como están caminando la gran mayoría de personas hoy día, incluidos muchos creyentes, nos está invitando a escucharlo y a seguirlo a Él, y solamente a Él. Vean por dónde camina Yahshua. Él camina sobre el filo de la espada. El Mesías camina por la senda antigua y eterna de la palabra de Dios. Y todo el que desee seguirlo a Él debe salirse del lugar del confort donde está, sea el lado donde se encuentre, ya sea del lado de la letra, que es en el judaísmo, o del lado de la gracia sin letra, que es lo que dicen los creyentes cristianos, pura gracia sin mandamientos y sin Torah. Deben salirse ambos y subirse al lado, al filo de la palabra, y caminar en ella por donde camina Yahshua. Así le duela y así le cueste aceptarlo. Yahshua nos dice a todos: la mera letra mata. La letra sin el espíritu, sin el Ruach HaKodesh, está muerta. Como bien lo dice allá Saulo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, donde se nos habla de la gloria del nuevo pacto en Yahshua, donde el Bri Hadashah nos dice que el Adón nos ha hecho completamente para servir como obreros en un nuevo pacto, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el Ruach, porque el texto escrito, es decir, la letra trae muerte, pero el Ruach HaKodesh da vida. Por eso estamos bajo la ley del Ruach. La letra de la ley necesita del Espíritu para que tenga vida y nos dé vida. Bendito sea su nombre. Todo aquel que anhele el Espíritu Santo de Dios debe anhelar también la palabra, la letra de la ley. Debe ser obediente a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Es decir, debe ser observante de la Torá, y solo el que observe la Torá y tiene la aprobación del Espíritu Santo de Dios es el que puede caminar el mismo camino del Mesías Yahshua, su Hijo. Bendito sea su nombre. Mis amados hermanos israelitas de estos tiempos finales, los profetas hablan del retorno de los hijos de Israel que está entre las naciones. Todos están entre las naciones, los hijos de Israel. Y es lo que está sucediendo y lo que pronto va a suceder. Pronto vendrá el gran Melech eterno de Israel, el Melech Sadik, que conocemos como Melquisedec, Melech Sadik, el rey justo, el rey hebreo de linaje humano que unirá a su pueblo traído de las naciones del mundo. No es el Israel que en este momento está llegando a Eretz Israel, no, hermanos. Esa es la creencia judía. La Torá nos dice que su asamblea somos todos nosotros, ustedes y yo, los que reconocemos al Elohim de Israel y al Mesías de Israel, los que hemos recibido parte de su Santo Espíritu como el sello que nos identifica. Obviamente, ese pueblo que es el israelita por linaje directo también estará dentro de esa gran asamblea de los apartados Kadoshim. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre.
Los voy a invitar a leer, amados. Acompáñenme a leer lo que dice el mismo Adonai. Vamos al libro de Yehezkel, de Ezequiel. Vamos a buscar el libro de Ezequiel, mis hermanos. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Ustedes me ganan. Busquemos primero el libro de Ezequiel. Bendito sea Elohim por siempre. Libro de Ezequiel. Ok, por aquí ya lo encontré. Vamos a ubicarnos entonces ahora en el capítulo 36, mis hermanos. Ezequiel 36. Y vamos a leer los pasuquín desde el 19 hasta el 27. Bendito sea Yahweh por siempre. Bendito su Hijo Yahshua, nuestro Adón. Torah Hashem Temimá. Y aquí está. Dice allí el libro sagrado: yo los dispersé entre las naciones y totalmente los esparcí por todos los países. Yo los juzgué de acuerdo a su senda y a su senda y a su pecado. Cuando ellos fueron a las naciones a las cuales iban, ellos profanaron mi nombre Kadosh. Así los pueblos decían de ellos: este es el pueblo de Yahweh que ha sido deportado de su tierra. Pero yo estoy preocupado por mi nombre Kadosh, dice el Santo bendito, el cual la casa de Israel está profanando entre las naciones a las cuales han ido. Por lo tanto, díganle a la casa de Israel que Yahweh Elohim dice esto: yo no voy a hacer esto por amor a ti, casa de Israel, sino por amor a mi nombre Kadosh, el cual tú estás profanando entre las naciones a las cuales has ido. Yo separaré mi gran nombre para ser considerado como Kadosh, 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 puesto que ha sido profanado en las naciones del mundo. Tú las profanaste entre ellos. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, tu Elohim, dice el Hakadosh, cuando delante de sus ojos yo sea Kadash por medio de ti, para ser considerado como Kadosh. Porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré entre todas las tierras, y te regresaré a tu propia tierra. Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú serás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruach dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de dentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruach hakodesh dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis misbot, en mis ordenanzas, y guardes mis juicios y los hagas, los obedezcas. Bendito sea Yahweh por siempre. Ahí está bien claro el anuncio profético que se cumplirá al final de los tiempos. Dice la Escritura: así exhibiré mi gloria de entre las naciones, para que todas las naciones vean mi juicio, cuando yo ejecute mi mano, cuando la ponga sobre ellos. Dice allá el libro de Yehezkel, Ezequiel, en el capítulo 39, verso 21. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Aleluya, excelso, sublime. Permítanme finalizar esta enseñanza de hoy respondiendo a la inquietud de muchos creyentes, la pregunta que se hacen muchos creyentes: ¿los predicadores actuales son hebreos, son israelitas, son judíos o son goyim? Esa sería una buena pregunta que deben resolver los mismos predicadores actuales. Déjenme ayudarles con la respuesta. Nosotros, los predicadores actuales, sencillamente entramos a formar parte de la Asamblea Santa de Elohim por medio de su infinito amor y de su misericordia extendida hacia este mundo por medio de su Hijo amado Yahshua HaMashiach, la imagen visible del Elohim invisible, el Ejad perfecto de la creación, el varón del linaje hebreo que vino a este mundo en rescate de sus hermanos hebreos, de la Galud. Aleluya. Los habitantes reunidos de las naciones del mundo para el reino de Elohim, que seremos sus adoradores por toda la eternidad. Venimos de las naciones Goyim del mundo. Aleluya. Bien dijo el anciano Shimeón allá en el templo de Jerusalén, lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu Santo, dijo: he visto con mis propios ojos a Yahshua, Yahweh salva, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Yeshua es una luz que traerá revelación a los goyín, a las gentiles, a los de la galud del mundo hasta el final de los tiempos, y será gloria para tu pueblo Israel. Bendito sea por siempre su nombre glorioso. Padre, en el nombre bendito de Yeshua te doy toda rabá, toda la cabot, toda la alabanza, la exaltación. Que esta palabra llegue y nos instruya. Que estas enseñanzas que se han impartido lleguen a multitudes. Que estos hermanos que ven estas enseñanzas las reenvíen a cientos, a miles, a todos sus contactos, sin pena, sin temor. Yeshua dijo: aquel que se avergüence de mí, me avergonzaré de él delante de mis santos ángeles. Pero aquel que me declare delante de los hombres, yo lo declararé delante de Elohim, bendito sea por siempre. No tema enviar estas prédicas a todos. Así las rechacen, no importa. Mire cuántos están conectados, no importa. Yo cumplo con mi deber. La palabra llegará a aquella alma que lo necesite. Bendito sea Yahweh. Alabado sea su nombre. Que esta palabra, Señor, sea semilla que da buen fruto. Y esperamos confiados en ti, Abacados. Siempre tu respuesta es buena, perfecta, agradable, santa, y es de bendición para nuestras almas y para la gloria tuya. Bendito seas por siempre. Amén. Amén y amén. Hermanos, que Yahweh los bendiga y los guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Yahweh tenga de todos nosotros rajen, nos muestre su rostro y nos dé la shalom de Yahshua Hamashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Y que la Shekinah del Altísimo, por medio de su Ruach HaKodesh, nos alcance y nos cubra siempre, siempre, desde este mundo y para la eternidad, como adoradores del Altísimo. En el nombre bendito de Yeshua, amén, amén y amén. Mis amados, nos vemos en un próximo Shabbat con la ayuda del Eterno. Gracias a Elohim que me ha permitido darles esta palabra. Oremos todos unos por otros. Oren por mi salud, oren por mi vida, oren por mi vida desde este mundo para la eternidad. Que no sean borrados nuestros nombres ni mi nombre del libro de la vida, ni el de ustedes. Que seamos guardados para la eternidad y todos vivamos en obediencia y en santidad. Nos vemos en un próximo Shabbat. Shalom y bendiciones para todos. Hasta pronto.